Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios que nos permite estar conectados nuevamente con el propósito de continuar con la serie titulada El proceso de la salvación. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lo hemos titulado El arrepentimiento en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los regalos divinos más despreciado por los seres humanos. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 31, que dice así: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: A este, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Eso significa que después de que Cristo fue humillado en la cruz del Calvario como un criminal, Dios el Padre lo exaltó en el cielo, colocándolo a su diestra como príncipe y salvador. Y la razón por la cual Dios el Padre lo exaltó aparece en la parte final del texto, donde dice: para dar a Israel arrepentimiento. Por lo tanto, uno de los regalos divinos más despreciado por los seres humanos es el regalo o el don del arrepentimiento. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver normalmente cómo es la experiencia de una persona que acepta el regalo divino del arrepentimiento. Y la base bíblica está en 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo 10, que dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miremos cómo inicia el texto bíblico. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que cuando Dios obra en nuestros corazones el verdadero arrepentimiento, que es para salvación, normalmente la experiencia de esa persona que acepta el regalo divino del arrepentimiento tiene que llevar tristeza, tiene que llevar dolor, y es una experiencia de mucha reflexión. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón la mayoría de los seres humanos desprecian semejante regalo. Y la base bíblica está en Lucas 15, versículo 7, que dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: os digo que así habrá 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, que en un grupo donde hay 100 personas, no sería nada extraño que solamente uno de los 100 reconozca su verdadera
condición pecaminosa, porque el texto bíblico dice que en este caso hay 99 justos, 99 personas que sienten que son tan justos, que sienten que son tan buenas personas, que no le hacen mal a nadie, que solo van de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo, y por consiguiente, estas 99 personas justas no sienten que necesitan recibir el don o el regalo del arrepentimiento divino. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué Satanás se esmera tanto para que las personas se autoengañen creyendo que son justos cuando en realidad no lo son. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, que dicen así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, que cuando no estudiamos la palabra de Dios y por consiguiente ignoramos nuestra verdadera condición, muchas cosas que practicamos y que son pecaminosas delante de los ojos de Dios, por la ignorancia voluntaria nos atrevemos a decir que no tenemos pecado. Y obviamente esa es una manera en la cual Satanás nos lleva a autoengañarnos simple y sencillamente porque no dedicamos calidad de tiempo para escudriñar la palabra de Dios y no sabemos lo que Dios califica o identifica como pecado. Luego el versículo 10 agrega que estando en esa condición autoengañada por ignorancia voluntaria, decimos que no hemos pecado. Y al hacer eso, el texto dice que le hacemos a él, refiriéndose a Dios, le hacemos a Dios mentiroso. Y la razón por la cual Satanás se esmera tanto para que las personas se autoengañen creyendo que son justos cuando en realidad no lo son, es porque de esa manera estamos diciendo y dejando a Jehová nuestro Dios como un vil mentiroso. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que les espera a los seres humanos que continúen presentando a Dios como un mentiroso ante el universo. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 5 al 6, que dicen así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, que cuando decidimos rechazar el don del arrepentimiento y mantener nuestro corazón
endurecido y en rebeldía, lo único que nos espera es lo que dice el texto bíblico. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, lo que nos espera a todos los seres humanos que continuemos presentando a Dios como un mentiroso ante el universo es que pagaremos cada uno de esas obras pecaminosas que hemos practicado en nuestra vida con la ira de Dios, que será justa de acuerdo a su palabra. Así que, teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que debemos de hacer si queremos huir de la ira venidera de Jehová. Y la base bíblica está en Mateo 3, versículos 7 al 8, que dicen así: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: al ver él que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el versículo 8 agrega: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que si queremos huir de la ira venidera de Jehová, antes de ser bautizados, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos en nuestras obras, frutos en nuestras conversaciones, frutos en nuestro estilo de vida, frutos en nuestra forma de vestir, frutos en los lugares a donde asistimos, que sean consecuentes con nuestra decisión de bautismo. Porque sin lugar a dudas, si Jehová está obrando en nosotros arrepentimiento para salvación, tiene que verse los frutos en nuestro estilo de vida. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que muchas personas serán rechazadas por Jehová, aunque ellos digan que están arrepentidos. Y la base bíblica está en Mateo 27, versículos 3 y 5, que dicen así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, entonces Judas, el que le había traicionado, entonces Judas, el que le había abandonado, entonces Judas, el que le había besado, entonces Judas, el que le había vendido, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Es muy importante notar
que Judas no devuelve arrepentido las 30 piezas de plata cuando fue tocado, cuando fue convencido por el Espíritu Santo del pecado que había cometido. Más bien, el texto dice que las devolvió arrepentido, viendo que era condenado. Es decir, cuando vio que su plan no salió como él lo esperaba, cuando vio que Jesús fue condenado a la cruz del Calvario, entonces, arrepentido porque su plan no salió como lo planificó, devolvió las piezas de plata. Y luego el versículo 5 agrega que Judas salió del templo y fue y se ahorcó. Eso significa que el arrepentimiento que él experimentó no es el don o el regalo que recibimos del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque cuando una persona se arrepiente como producto del trabajo del Espíritu Santo en su corazón, esa persona no se va a ahorcar, más bien va a vivir el resto de su vida en obediencia a la ley de Dios, agradecido por su arrepentimiento y agradecido por su perdón. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver a dónde deberían de estar todos los seres humanos que se arrepienten de corazón de haber pecado contra Jehová. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 28 al 29, que dicen así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Notemos lo que dice el versículo 28. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Luego el versículo 29 agrega: respondiendo él, es decir, respondiendo el hijo, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Al conectar estos 2 versículos, nosotros podemos concluir que todos y cada uno de los que nos arrepentimos de corazón de haber pecado contra Jehová, debemos de estar ocupados trabajando en la viña del Señor por la salvación de las almas. Porque en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué es que muchas personas no quieren arrepentirse a pesar de que Dios, por su paciencia, les ha dado suficiente tiempo. Y la base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y Apocalipsis 2, versículo 21, que dicen así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: el Señor
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que a todos y cada uno de nosotros el Señor nos ha obsequiado el don del arrepentimiento. Y además de eso, el texto 21 agrega que el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, que Dios no solamente nos ofrece el don y el regalo del arrepentimiento gratuitamente, sino que también nos ha dado tiempo suficiente, gracia inmerecida, para que decidamos recibir el don, recibir el regalo del arrepentimiento. Sin embargo, muchas personas no se van a arrepentir a pesar de que Dios por su paciencia nos ha dado suficiente tiempo, simple y sencillamente porque no queremos soltar el pecado. El texto dice, no quiere arrepentirse de su fornicación porque no quiere dejar de practicar la fornicación. No quiere dejar de practicar el chisme. No quiere dejar de practicar la borrachera. No quiere dejar de practicar la vanidad. No quiere dejar de practicar el orgullo. No quiere dejar de practicar el homicidio. No quiere dejar de practicar el narcotráfico. No quiere dejar de practicar la mentira. En fin, la razón por la cual la gran mayoría no aceptarán el don del arrepentimiento es porque no queremos dejar de practicar el pecado. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la razón por la que el infierno estará lleno de personas con muy buenos deseos y con muy buenas intenciones. Y la base bíblica está en Hebreos 12, versículo 17, que dice así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a enfocarnos en primer lugar en la parte del texto que dice así: porque ya sabéis que aún después, es decir, que este individuo está buscando el arrepentimiento después de que se cierra la puerta de la gracia, después de que ya no hay oportunidad para salvación. Y es allí que el texto menciona deseando heredar la bendición, es decir, es una persona con buenos deseos porque desea heredar la bendición. No obstante, a pesar de sus buenos deseos, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento porque ya se cerró la puerta de la gracia. Y el texto termina diciendo, aunque la procuró con lágrimas. En otras palabras, es un individuo con buenos deseos y un individuo con buenas intenciones porque procuró el arrepentimiento con lágrimas. Sin embargo, ni sus buenos deseos ni sus buenas intenciones le serán suficientes para alcanzar el arrepentimiento que viene de parte de Dios, simple y sencillamente
porque la está buscando demasiado tarde. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que uno de los regalos más despreciados por los seres humanos es el regalo o el don del arrepentimiento. Vimos también que cuando nosotros somos movidos al arrepentimiento por obra y gracia del Espíritu Santo, normalmente es una experiencia que lleva tristeza, que lleva dolor y que lleva mucha reflexión. Por otro lado, nosotros vimos que la razón por la cual la gran mayoría de personas rechazarán el arrepentimiento que viene de parte de Dios es porque sienten que no lo necesitan, porque se consideran personas muy justas y personas muy buenas. De hecho, nosotros vimos que la razón por la cual Satanás se esmera para autoengañarnos y llevarnos a sentir que no necesitamos del arrepentimiento divino es porque de esa manera declaramos que Dios es un mentiroso. Por otro lado, nosotros concluimos que lo que le espera a las personas que rechazan el don del arrepentimiento es la justa y la terrible ira de Jehová. Además de eso, nosotros estudiamos que lo que debemos de hacer si queremos huir de la ira venidera de Jehová es que debemos de manifestar en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento. Vimos también que la razón por la cual muchas personas serán rechazadas por Jehová, a pesar de que profesan estar arrepentidos, es porque estas personas se arrepienten de todo menos de haber pecado contra Dios. Inclusive nosotros estudiamos que todos aquellos que verdaderamente están arrepentidos de haberle fallado a Dios, deben de estar involucrados activamente trabajando en la viña del Señor por la salvación de las almas, porque en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Por otro lado, nosotros vimos que aunque Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros suficiente tiempo para arrepentirnos, muchos de nosotros no lo haremos simple y sencillamente porque no queremos soltar el pecado. Y lo último que estudiamos fue que muchas personas con buenos deseos y con muy buenas intenciones terminarán en el lago de fuego porque no entendieron que hay un límite de tiempo para arrepentirse y procurarán y buscarán el arrepentimiento cuando será demasiado tarde. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a recibir el don y el regalo del arrepentimiento de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo
la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.